Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Pecado grave de David. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel 11:27, que dice: Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahweh. David vivía una vida de comodidad y complacencia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Satanás eligió ese momento para poner delante del rey de Israel una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Trágicamente, David olvidó que había un enemigo mayor que los hombres. Sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, embriagado por su prosperidad y éxito mientras recibía los aplausos de los hombres, fue vencido el alabado héroe de Israel. Imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto de que se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Cuando surgió la tentación, David no la resistió, sino que descendió del palacio determinado a realizar sus malos pensamientos. Fue el tentador quien había sugerido el pecado, y David debiera haberlo apartado con un «Quítate de delante de mí, Satanás». En vez de eso, escuchó al seductor y le obedeció en vez de obedecer a Dios. Betsabé era una mujer casada y su esposo era uno de los oficiales más nobles y dignos de confianza de David, uno de los oficiales más valientes y más fieles a David. Nadie podía prever cuál sería el resultado si se llegase a descubrir el crimen. Todo esfuerzo de David para ocultar su culpabilidad resultó vacío. En su desesperación, se apresuró a agregar un asesinato a su adulterio. David disponía de un comandante en jefe que evidentemente tenía pocos escrúpulos de conciencia. Un hombre dispuesto a participar de un detestable asesinato para complacer a su rey. Urías fue hecho portador de su propia sentencia de muerte. El rey envió por su medio una carta a Joab, en la cual ordenaba: poned a Urías de delante de la fuerza de la batalla, y desamparadle para que sea herido y muera. Urías cayó herido por la espada de los hijos de Amón. Todo era solo una simulación para encubrir la parte de David en la muerte de Urías. David se había rebajado tanto que podía agraviar y asesinar a uno de sus más valientes y fieles soldados, y esperar gozar tranquilamente el premio de su pecado. ¡Ay! Cuánto se había envilecido el oro fino, cómo había cambiado el oro más puro. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Tan pronto como terminó el periodo de duelo, David mandó traer a Betsabé para que fuera su esposa. No hay ninguna constancia de que ella se opusiera a formar parte del harén del rey, pero se había producido un gran cambio en David. No era el mismo que cuando huía de Saúl, rehusó levantar la mano contra el ungido de Yahweh. El pecado le había cauterizado la conciencia al pasar del adulterio al engaño y al asesinato, y ahora parecía que aún esperaba que se le permitiera cosechar la recompensa de sus iniquidades sin un reproche divino. Pero Yahweh había visto todo. Si el pueblo de Israel hubiera conocido la verdad, David y Betsabé serían apedreados hasta la muerte, de acuerdo a la ley de Moisés. El único que estaba por sobre las leyes morales y ceremoniales ordenadas por Moisés era Dios, cuya ley de los 10 mandamientos es eterna. Solo Dios podía librar a David y Betsabé del peligro de la ejecución. Solo la misericordia de Dios podía superar la ley de Dios. Satanás se esfuerza por ocultar de los hombres los terribles resultados de la transgresión, haciéndoles creer que el pecado les proporcionará mayor felicidad y mayores recompensas. Así engañó a Eva y ha seducido a muchos a través de los siglos. Pero en su bondad,
El Eterno permite que sus hijos vean que los resultados del pecado no son una prosperidad y felicidad mayor, sino desgracias, aflicciones y muerte. Su mano que refrena iba a retirarse de David y se permitiría que el rey probara los amargos frutos del pecado. Aprendería a reconocer que el sendero de la verdadera felicidad no se puede hallar en la desobediencia. Los que siguen su voluntad propia emprendiendo un camino que desagrada al Eterno, sabrán con seguridad que al fin cosecharán desengaños, amarguras y dolores. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.